cada día tu nombre bendeciré. Morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de eres grande, Dios. Nadie como tú. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Eres grande, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Señor, grande eres tú. Cada día tu nombre bendeciré. Morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Espero que me puedan escuchar. De lo que he pensado. Estamos listos. Vamos a tener nuestro
estudio bíblico de hoy y esperamos que este estudio pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Vayan preparando sus Biblias, vayan preparando sus notas. Continuamos en nuestro estudio en Colosenses capítulo 2. Vamos a estar hablando de los versículos del 18 al 23. Así que espero que me puedan escuchar, hermanos. Dios me los bendiga. Vamos a estar hablando en Colosenses capítulo 2 del 18 al 23. Y hoy vamos a estar tratando esta palabra que es el ascetismo. Vamos a ver qué es lo que significa el ascetismo. Así que, hermanos, vamos a tomar este tiempo, vamos a orar al Señor. Creo que muchos de ustedes pueden escucharme. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a tomar un tiempo de oración antes de poder comenzar nuestro estudio bíblico de hoy. Vamos a tomar este tiempo, así que le voy a invitar ahí donde usted está que prepare su mente y su corazón y que el Espíritu de Dios pueda hablar a su vida, pueda hablar a su corazón y que lo que podamos ver hoy pueda ser de bendición. Así que ahí donde usted está le voy a invitar a que pueda inclinar su rostro. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos y te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos das. Te agradecemos, Dios, por la oportunidad, Dios, de poder llegar hasta el hogar de cada una de las personas que nos ve en este momento. Y te agradecemos, Dios, por la oportunidad que nos das de poder impartir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, por las diferentes necesidades, Señor, que cada persona tiene, Señor. Y sé tú, Señor, quien hable. Sé tú, Señor, quien pueda obrar de acuerdo a tu poder, Dios, y a tu voluntad, Señor. Hay necesidades en las familias, hay necesidades, Señor, en los matrimonios. Hay tantas necesidades, Señor, y voy a pedirte, Señor, que seas tú quien obre, Señor, en medio de todas las circunstancias que hay, Señor. Obra, Señor, y que podamos reconocer también, Señor, que eres tú quien trabaja, Señor, en medio de todas estas circunstancias. Te pedimos que bendigas a aquellos que tal vez se sienten solos, aquellos que están pasando por depresión, aquellos que están pasando por enfermedades, Señor, como esta, Señor, de este virus u otras enfermedades, Señor. Padre, te bendecimos y ponemos todo en tus manos, Dios, agradeciendo, Dios, de antemano por todo lo que tú estás haciendo. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que puedan escuchar y esperamos que estemos listos. Les voy a invitar a que vayan a sus Biblias, por favor, a Colosenses 2 del 18 al 23. Colosenses 2 del 18 al 23. Y voy a cerrar la puerta, hermanos, porque si no todo el bullicio va a entrar. Así que por mientras ustedes buscan, así que vayamos entonces a Colosenses 2 del 18 al 23. Vamos a ir de donde nuestra hermana Rebeca, ella se quedó. Espero que haya sido de mucha bendición. Si usted no lo miró, usted puede ir a nuestro canal. Ahí aparece en la pantalla. Puede ir a suscribirse al canal de RCC Español, Iglesia de la Comunidad, o puede encontrarnos en Richview Español. Así que le invito a que vaya y pueda ver los videos que hemos estado hablando sobre ello. Ok, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor y ahí donde usted está, vamos a Colosenses 2 del 18 al 23. Vamos a leer entonces. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Atención a todo lo que nos está dando Pablo ahí.
Dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el, ¿qué dice? Crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad de cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Oiga, muy bien. Vamos entonces a estar hablando, Pablo, como habíamos hablado anteriormente, él está tratando y está como un árbitro aquí, ¿verdad? Él está debatiendo contra las falsas doctrinas, con todas aquellas falsas doctrinas que querían entrar a la iglesia de Colosa. Como podemos ver entonces, hemos estado viendo algunos puntos o algunos errores del peligro de la vida cristiana que hoy en día enfrentamos y que no solamente enfrentamos como creyentes, pero que se han infiltrado dentro de las iglesias. Muchas personas hoy en día se desvían como en aquellos tiempos, pero entonces Pablo estaba aquí como está condenando a estas doctrinas falsas y habíamos hablado de algunas de ellas, entre las cuales estaba el gnosticismo, ¿verdad? Que ellos simulaban, y es por eso que él está hablando aquí sobre la falsa humildad, ¿no? Ellos estaban hablando como que ellos se hinchan de su vanidad en cuanto a lo que en su inteligencia, simulaban ser sabios, prácticamente lo que Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Algunos círculos cristianos, muchos asumen la superioridad piadosa, ¿verdad? Generalmente estas personas carecen de mayores aún conocimientos bíblicos, ¿verdad? Sino que lo que ellos tienden a hablar es más su propio conocimiento humano. Así que lo que ellos hacían era alarde de lo que no habían visto, sino que estaban fingiendo, actuando como si tuvieran algo que en realidad ellos no tenían. Y ahí, como dice la palabra, dice, y no haciéndose cabeza. Entonces dijo Pablo eso, ¿verdad? Esto quiere decir que tienen una relación, o mejor dicho, que tienen una relación poco firme y no clara en cuanto con Cristo. En otras palabras, su cabeza no está bien asentada como debería de estar, ¿verdad? Por cierto, en estos versículos el apóstol rechaza el falso misticismo, ¿verdad? Centrado aquí en los cultos de los ángeles como seres sobrenaturales e inferiores a Dios, y por ello más él sigue hablando sobre esa falsa humildad de los hombres. Y si ustedes se dan cuenta, miren lo que dice el versículo, dice en el versículo 18, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y a cultos a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente, que no es una mente espiritual, sino que es una mente carnal. Eso es lo que está diciendo él ahí en este punto. Entonces, este texto debe leerse conforme, incluso la Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera, que nadie se deleite en una falsa humildad, dice, y adoración de ángeles o que descalifique para el premio. Entonces, tal persona lo que hacía es que alardeaba, ¿verdad?, con gran detalle de lo que ha visto, y su mente carnal se hinchaba de vanidad, habiendo perdido ¿qué? Entonces el contacto con lo que es la cabeza, como que ¿verdad? Como lo dice Pablo, la cabeza es Cristo, por la que el cuerpo entero, dice, alimentado y unido por medio de sus articulaciones y ligamentos, crece según Dios, el que hace crecer. Entonces, una de las cosas que pasaba es que muchos de ellos estaban alardeando. Es como cuando una persona alardea de que ha visto visiones, ¿no? Hoy en día yo pienso que como seres humanos queremos
sentirnos, ¿cómo les digo? Queremos sentirnos como ver cosas sobrenaturales y como cuando alguien viene y dice, wow, miré este ángel y me dijo y me habló y esta persona como que en cierto sentido comienza a alardear, comienza a decir muchas cosas. Entonces en aquel tiempo estas personas era como para ellos una doctrina, era como que si ellos no hacían eso o no miraban eso, prácticamente era como que no tenían por completo la salvación. El punto principal de todo este capítulo es que nosotros podamos entender y saber que todo está en Jesucristo, que no necesitamos nada más. Como les decía anteriormente, la fórmula que les había dado, Cristo más nada, ¿verdad? O sea, es salvación, no necesitamos nada, Cristo es suficiente, Cristo no necesita nada, estamos completos en Él, Jesucristo basta. Entonces, Pablo lo que está queriendo hacer, está haciendo un análisis detallado, ¿verdad? Debido a la confusión que estas personas estaban pasando en ese momento. Entonces, Pablo, de tal manera, ¿verdad? Él está acusando, él está como ese árbitro hablándole a estos falsos maestros, ¿verdad? Que se deleitaban en la humildad, por decirlo así, ¿verdad? Y eso es como lo que nosotros vemos como el simetismo, ¿verdad? Esa es otra palabra que tal vez no la estamos viendo, pero estas son todas las sectas o falsas doctrinas que Pablo está debatiendo en cuanto a la iglesia de Colosa. Entonces, a veces tenemos la sensación de que alguien, o quizá a veces nosotros mismos, oiga muy bien, se siente orgulloso aún de su propia humildad. Esto es otro aspecto que Pablo está tratando, como que no nos jactemos. Pues una persona que comienza a jactarse de su propia humildad ya no es humilde, ¿verdad? Entonces lo cual indica más bien es que hay una soberbia refinada, por decirlo así. Entonces la humildad, ha escrito a alguien, es una flor tan delicada, decía este escritor, tan frágil que se marchita tan pronto como se inclina a completarse a sí misma. Entonces, aparte de esa jactancia que ellos estaban teniendo en cuanto a lo que es la humildad, tenemos otra de las cosas y era el culto a los ángeles. Incluso podríamos decir literalmente que era una religión en cuanto de ángeles. Entonces es necesario conocer el contexto histórico y geográfico. Por decirlo así, Pablo escribe y fue expuesto a una magnífica disertación, ¿verdad? Como lo habla un cierto escritor. Entonces, la interpretación de este conocimiento, de lo que ellos querían dar a entender, viene de un verbo griego que se llama ebauteo, que significa para todos los habitantes en aquel tiempo, en el tiempo que está hablando Pablo, que era en Frigia, en tiempos del apóstol, era frecuentar. Lo que significaba esa palabra era como frecuentar los lugares de los dioses tutelares, ¿verdad? Para tener comunión con ellos. Entonces eso es lo que ellos querían hacer, era como adorar, ¿verdad? En hoy en día podríamos decir personas que adoran santos, personas que adoran algo que no es Dios, todo aquello que está fuera de Dios. Entonces hay muchas cosas que tal vez nosotros no las hemos visto desde ese punto de vista o no les hemos dado ¿cómo les diría? No les hemos dado ese lugar que realmente es. Entonces, prácticamente Pablo les está hablando, les está debatiendo, porque prácticamente ellos querían adorar, era como una religión para ellos adorar a ángeles, ¿verdad? Entonces Pablo está debatiendo, en otras palabras está diciendo, o sea, para que realmente, como si lo pusiéramos en esos tiempos, para que yo realmente pueda ser salvo, necesito adorar, o sea, como que Jesucristo no hubiera cumplido todo el trabajo, entonces necesito algo más. Entonces el ser humano como que siempre anda buscando algo más, pero no se da cuenta que todo lo que realmente necesita es a Jesucristo. Entonces, estas personas estaban alardeando de esa falsa humildad, aparte de estar adorando a ángeles, ¿verdad? Lo cual era una religión para ellos. También merece que podamos darle la atención al versículo 18, ¿verdad? En el original dice que nadie os prive, dice,
del premio. El verbo aquí usado por Pablo es katabrabeu. Ocurre únicamente aquí en todo el Nuevo Testamento, hermanos. Y está compuesto de braubeu, que significa actuar, como le decía anteriormente. Pablo está actuando como un árbitro, y lo que realmente significa esa palabra es que Pablo está como un árbitro en una competición. Si ustedes leen nuevamente el versículo 18, dice, nadie os prive del premio. O sea, está hablando como de una carrera. Dice, afectando, ¿qué dice? Humildad y culto, dice, a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal. Entonces, es lo que estábamos hablando. Lo que significa es actuar como un árbitro en una competición. Ahora, aquí hay un prefijo, hablándolo dentro de lo que es la gramática, que se llama kata, que presta el verbo, oiga muy bien, en un sentido que da a entender, el árbitro le quita, oiga muy bien, el premio injustamente o lo descalifica sin razón alguna. Entonces, en este contexto, en lo que usted y yo estamos viendo ahorita, el significado es el siguiente. Dice él, no permitas que nadie, oiga muy bien, al presumir de una experiencia espiritual extraordinaria, os fascine de forma que penséis que habéis perdido la pista de la verdadera espiritualidad al conducirlos a un nivel muy inferior al de él. Lo voy a repetir porque es muy importante. Prácticamente esa sería como la conclusión de lo que nosotros estábamos hablando. Es como cuando alguien viene y le quiere alardear a usted de su propia vida espiritual. Es como cuando alguien viene y le quiere alardear de que posiblemente esa persona es más espiritual que usted porque esa persona tiene estas imaginaciones o piensa, yo he visto ángeles, el Señor me habló de esta manera, y como que lo quiere hacer algo sobrenatural, ¿no? Entonces, como que esa persona necesita todo eso para poder decir, estoy completo espiritualmente. Entonces, Pablo les está diciendo, hey, no dejen que estas personas los quieran llevar a ese pensamiento. Todo lo que ustedes necesitan es a Jesucristo. Entonces muchas personas estaban queriendo alardear de cosas que realmente no eran. Entonces eso es lo que Pablo está debatiendo. Entonces él está diciendo, no permitáis que nadie, al presumir de una experiencia espiritual extraordinaria. Entonces podríamos decir que hay muchas personas que se creen muy, alardan, ¿verdad?, de su vida espiritual. Entonces ya no hay humildad en ellos, hay más bien altivez espiritual. Entonces eso es lo que él está diciendo, que no dejen fascinarse de esa forma que pensáis que habéis perdido la pista de la verdadera espiritualidad al conducirlos a un nivel muy inferior de él. Entonces, si hiciéramos la pregunta, ¿no se corre hoy un peligro similar? Hay muchos de nosotros que incluso en muchas doctrinas, ¿verdad? Si usted ya no hizo algo o si usted ya no piensa de esa misma manera o como quieren forzarlo a usted a hacer algo, y cuando lo forzan a hacer eso, entonces prácticamente le están diciendo, si tú no lo puedes hacer de esta manera, es como cuando hay algunas personas o en algunas iglesias quieren forzar a alguien a que hable en lenguas. Dice, bueno, practica la lea, ¿verdad? Entonces esa persona siente como que el Espíritu de Dios no está en él porque no hay algo sobrenatural según lo que ellos piensan, y no es así. Entonces está corriendo un peligro porque están basándose en cuanto más a ese pensamiento. Entonces lo que el apóstol aquí retrata de mano, ¿verdad?, es con una sola, es como que si él viniera y hiciera con una sola pincelada, ¿verdad?, el verdadero carácter espiritual de tales orgullosos, dice, podríamos decir, es vanamente hinchado por la mente de su carne. O sea, es tan carnal, y muchos de nosotros necesitamos saber eso, que muchas veces entran filosofías humanas y carnales dentro de las iglesias. Incluso hay muchos de nosotros que por años las hemos llevado, como lo que nuestra hermana Rebeca hablaba el estudio pasado sobre el legalismo, y esto tiene que ver mucho sobre eso, ¿verdad? Porque hay muchas personas que son tan legalistas. Incluso yo le invito a que pueda ir y ver el video, ¿verdad?, donde ella explica todo esto que estuvimos viendo en la clase pasada. Entonces
Pablo está tratando de debatir, ¿verdad?, la carnalidad, la mentalidad de estas personas. Entonces, aquí nosotros vemos que, y lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad?, es el ascetismo. El ascetismo es una doctrina que enseña privarnos de ciertos placeres, de ciertas comodidades, llevar una vida rigurosa si queremos crecer espiritualmente. ¿Ok? El ascetismo es más para satisfacer, oiga muy bien, el orgullo humano de crecer, oiga muy bien, o mejor dicho, de creer que creemos suficiente. ¿Para qué? Para creer que a través de esas privaciones, oiga muy bien, de ciertas cosas podamos crecer espiritualmente o crecer en santidad. Ahora, yo quiero aclarar algo aquí. Antes de que, si usted está conmigo, yo quiero aclararle algo. Y damos gracias a todas aquellas personas que nos ven. Entonces, hay algo muy importante aquí, hermanos. Cuando yo estoy hablando de esto o de lo que voy a tratar, yo quiero hacer un gran paréntesis aquí, una pausa. Cuando Pablo está hablando aquí, no está hablando específicamente de que estamos privándonos de pecado. No, estamos pensando más que si no hacemos esto, si nos privamos de esto. Esa es la doctrina de ellos. Entonces, ellos van a ser más santos, ellos adquieren la salvación. Entonces, hay muchos de nosotros, si usted se da cuenta como Martín Lutero, ¿no? Cuando Martín Lutero, él se da cuenta y reconoce la gracia de Dios, ¿qué era el problema? Estaban vendiendo las indulgencias, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, eso era como ascetismo también. ¿Por qué? Porque las personas estaban comprándola para poder reconocer, ok, necesito esta indulgencia, comprarla para poder yo ser salvo. O sea, en otras palabras, necesito algo más aparte de Jesucristo. Entonces, estas personas estaban haciendo eso. Entonces, Pablo está debatiendo esto, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que tienen ese pensamiento, ¿verdad? Entonces, que si yo no hago esto, entonces yo no voy a ser salvo. Entonces, prácticamente dijéramos, bueno, entonces Jesucristo no hizo el trabajo completo. Entonces, el ascetismo es la doctrina filosófica, oiga muy bien, o religiosa, que busca, por lo general, purificar el espíritu, oiga muy bien, por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. Es como cuando una persona dice, me voy a ir al desierto a vivir lejos, fuera del contacto de todas estas personas y de todas esas cosas. Eso es ascetismo. ¿Por qué? Porque esta persona está pensando que por lo que ella haga o por lo que él puede hacer, esa persona puede obtener lo que es la salvación. Si usted ve el ascetismo dentro de lo que era la iglesia antigua, las influencias helenistas y judías colaboraron para introducir, en cuanto al moralismo, un orden ascético, ¿verdad? De donde viene el ascetismo, un orden ascético de vida en la etapa de la antigua iglesia católica. La institución de ciertos días de ayuno, oiga muy bien, horas fijas de oración, restitución del uso de alimentos, abstinencia del matrimonio, oiga muy bien, y retirada del mundo caracterizaban esa tendencia. Entonces, el ascetismo no menos, oiga muy bien, que en el conocimiento se consideró para el cristianismo, oiga muy bien, en un periodo antiguo los ascetas se retiraban al desierto y dejaban de ir a la iglesia, oiga muy bien, por más, ¿cómo le digo? Por un periodo, para que ellos no pudieran, como decir, contaminarse incluso. Entonces, el ascetismo es alguien que vive una vida de abnegación rigurosa, ¿ok? Como medio para ganar el perdón de Dios. Es como cuando una persona viene y dice también se va a flagelar, se va a golpear a sí misma, ¿verdad? Entonces esos golpes o esa acción es como me va a ayudar a mí a hacer o adquirir la salvación. Hermano, necesitamos entender que nada, oiga muy bien, nada de lo que usted y yo podamos hacer es más de lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Yo espero que usted pueda entender eso. Entonces, el ascetismo es alguien que vive una vida de abnegación rigurosa como por medio, ¿para qué? Para ganar el perdón de Dios.
Entonces, los extremos del ascetismo se asocian generalmente con el monarquismo que atraía a la gente que creía la expiación de pecado y por lo tanto la verdadera espiritualidad, oiga muy bien, requería una pobreza. Oiga muy bien, renunciar a todo para convertirse en un monje o en una monja. Eso es ascetismo, si usted no lo sabía. Entonces, hoy en día hay muchos de nosotros, oiga muy bien, como creyentes, como cristianos, que en cierta forma queremos practicar el ascetismo. Y le voy a decir cómo. Hay muchas personas, yo creo en el ayuno, pero si usted está pensando en el ayuno, yo voy a hacer el ayuno para que Dios haga esto o para que Dios pueda hacer esto para mí. No, lo estamos malinterpretando. Cuando nosotros vemos, Pablo dijo, hemos muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, cuando habla en Colosenses 2:20, esto significa que no estamos en la esclavitud de ningún sistema religioso que requiera algún tipo de abstinencia para hacernos, oiga muy bien, aceptables a Dios. El sacrificio de Jesucristo es suficiente. Jesucristo basta. Entonces, tales enseñanzas, ¿verdad? Son sabias. Oiga muy bien, se lo voy a repetir. Cuando Pablo está diciendo que hemos muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, según lo que dice Colosenses 2:20, eso significa que no estamos en esclavitud a ningún sistema religioso que requiere el tipo de abstinencia para hacernos aceptable a Dios. Entonces, tales enseñanzas no son sabias ni útiles. Por el contrario, son engañosas y destructivas porque fingen sabiduría y establecen una forma falsa de espiritualidad que carecen de valor contra los apetitos de la carne. Entonces, todo lo que el ascetismo hace, hermanos, o todo lo que trata de hacer es siempre tratar de satisfacer el ego, la mente carnal del ser humano. ¿Ok? Mire lo que dice el versículo 23. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno, dice, contra los apetitos de la carne. Entonces, de valor alguno contra los apetitos de la carne. Es una frase difícil tal vez de poder interpretar. Entonces, puede significar que las normas, oiga muy bien, falsas y legalistas, oiga muy bien, de la espiritualidad no tienen ningún valor para combatir los deseos de la carne. Entonces, eso es ciertamente cierto. El ascetismo no puede contener la carne. Es por eso que tantos cristianos legalistas, oiga muy bien, caen en la inmoralidad. La gente que es más legalista es la que más cae en la inmoralidad. ¿Cuántas personas legalistas usted conoce? Entonces, ellos piensan que por su altivez espiritual, por lo que ellos hacen, por lo que ellos pueden hacer, oiga muy bien, ellos creen que son más espirituales que otras personas. Esas personas prácticamente están también siendo parte de esto que es el ascetismo. ¿Por qué? Porque están confiando más en sí mismos que en lo que Cristo ya ha hecho. Es por eso que ninguno de nosotros puede apuntar a alguien, ninguno de nosotros puede marcar a alguien. ¿Por qué? Porque solamente Cristo lo puede hacer. Usted y yo tenemos tantas flaquezas. Entonces, como les decía, entonces lo que trata de hacer es que el valor alguno contra los apetitos de la carne, como decíamos, ¿verdad? Entonces, lo más probable, hermanos, sin embargo, es que la frase o esta frase signifique las normas falsas de la espiritualidad. ¿Solo sirven para qué entonces? Eso solamente sirve para complacer la carne. El autodenominado ascetismo, ¿qué es lo que hace el ascetismo? El ascetismo, hermanos, exalta la carne y hace que una persona se sienta, oiga muy bien, es como el legalismo, ¿verdad? Hace que una persona se sienta orgullosa de sus sacrificios, visiones, logros espirituales, pero ¿qué hace? Elimina a Cristo y esclaviza al ascetismo, al orgullo
carnal. Hoy en día tenemos muchos creyentes que piensan de esa manera. Hoy en día, dentro de las congregaciones tenemos muchas personas que piensan de esa manera, ¿verdad? Entonces, lo que el apóstol concluye en este capítulo con un ataque ¿a qué? Al falso o a la falsa ascética o al ascetismo. Entonces, en estos versículos, ¿verdad? Eso es lo que él está tratando de combatir, el falso ascetismo. Entonces, el apóstol supone que los fieles o los hermanos de Colosa han muerto con Cristo y todos los ritos y preceptos que tengan que ver con el exterior de la persona, oiga muy bien, han muerto para que viva en él Cristo. Entonces, ya no hay un tabú en eso. Entonces, que pueda hacerle bien ni mal. Entonces, no olvidemos que el desprecio de los gnósticos sentían hacia todo lo material. Entonces, Pablo está debatiendo todo esto. Todo esto tiene que ver. Entonces, en nuestras congregaciones o dependientemente de donde usted asistía antes o antes de que usted fuera cristiano, hay muchos de nosotros que todavía seguimos arrastrando todas esas ideas, todos esos pensamientos, ¿verdad? Que si ya nosotros no hacemos esto, entonces estamos completamente mal. Y recuerde, por eso hice esa pausa, no estaba hablando del pecado, estamos hablando en el sentido de que por lo que yo haga, por este sacrificio, yo voy a obtener esto. Entonces, la muerte y la resurrección con Cristo lo que hace es que traslada a la persona, oiga muy bien, a un mundo diferente, a una esfera superior en que la santidad no se mide por centímetros de la manga o de la falda, ni por centilitros en el alcohol, etcétera, sino que todo lo no dañoso para la salud, tanto espiritual como corporal, oiga muy bien, le es permitido al cristiano con acción de gracias. Entonces, pienso yo que me temo que muchos creyentes, ¿verdad?, sanos en doctrina, fallan algún tanto en esto, especialmente, ¿verdad?, aquí en los Estados Unidos, al dar culto a lo que llaman los 5 grandes tabúes, como, ¿verdad?, cuando hablan de fumar, los jugar naipes, ¿verdad?, el ir al cine, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que en muchos tiempos, ¿verdad?, aún el masticar chicle en iglesia, me recuerdo en mis tiempos, ¿verdad?, si usted masticaba chicle era el peor pecado que usted podía hacer, ¿no? Entonces, hay muchos de nosotros, hermanos, que por la falta del conocimiento, por la falta de entender y percibir bien la palabra de Dios, tendemos a llevar nuestra vida dentro de esa manera. Entonces necesitamos entender exactamente, ¿verdad? Es cierto que hemos sido separados del mundo, pero como bien apunta, ¿verdad?, la separación es para Dios. Hemos sido separados para Dios. Entonces, quiero hablar un poco. La genuidad espiritual o de la espiritualidad es el resultado de la espiritualidad, de su entrega, de su relación a Dios. Hasta donde se puede llegar en el falso, hay muchos de nosotros que hemos querido ser muy, ¿cómo le diría?, puritanos, o ¿verdad? Se echa de ver en la celebración de la Cena del Señor, donde muchas congregaciones usan el zumo de la uva y hasta líquidos que nadie tiene que ver con la uva, por no usar ¿qué? Por no usar el vino. Hay muchas, ¿verdad? Y hay muchos de nosotros que tenemos muchos contextos fuera de lo que es la vida espiritual. Entonces el apóstol en el versículo 22 hace ver que los tabúes del versículo 21 en el orden descendente hasta llegar a los, ¿verdad?, hasta abajo, dice, no sirven para nada, dice, por 2 razones. Porque son mandamientos de hombres, dice, que privan al creyente de la libertad que obtuvo Cristo, porque se destruyen con el uso por donde se echa de ver el carácter perecedero. Entonces Pablo profundiza ahí todavía en el versículo 23 en la inutilidad de tales ejercicios de la falsa
ascética. Y eso es lo que significa el ascetismo, es como un ejercicio, ¿verdad? Las personas tratan de ejercitar algo para poder lograr o poder decir estoy completo, ¿verdad? Sin saber que nosotros ya estamos completos en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol, hermanos, sentencia con un juicio, ¿verdad? Para ir terminando, no quiero alargarme. El apóstol lo que hace es que sentencia con un juicio de inutilidad tales ejercicios, al decir que carecen todo de valor para restringirse. No solo carecen de valor, sino que son nocivos en dos importantes aspectos. Promueven la soberbia espiritual por la que tales personas miden el nivel de su santidad, ¿verdad? O porque hay muchos creyentes que hoy en día como que quisieran medir su nivel de santidad. Solamente Dios puede medirnos y sabe hasta dónde nosotros hemos estado. El otro es bien sabido que queremos vivir vidas rigurosas, ¿verdad? Vida donde queremos decir estoy sufriendo, estoy pasando por esto. Como decir, esto me ayuda a mí para ser más, como les digo, más santo, ¿verdad? No necesariamente, hay personas que sufren, pero no realmente son más santas. Entonces, hay muchos de nosotros, hermanos, que hemos ido con esa mentalidad queriendo decir, ok, estoy haciendo esto o voy a hacer esto para ser más santo, para ser más espiritual, sin saber que nosotros ya estamos completos en Cristo Jesús. Hermano, no hay nada que usted y yo podamos hacer para decir, ok, si yo hago esto, voy a estar completo en Cristo Jesús. Cristo lo ha hecho absolutamente todo. Usted y yo no necesitamos nada más. Dejemos de vivir una vida puritanamente falsa, ¿verdad? Hay muchos de nosotros que queremos vivir una vida puritanamente falsa o ser legalistas. Pidámosle al Señor que examine nuestros corazones. Pidámosle al Señor que nos ayude a realmente a poder ser los creyentes que Él desea que nosotros seamos, que podamos llevar una vida santa de acuerdo a su palabra, a sus ordenanzas y no tanto a los pensamientos del mundo o a las ideas humanas y carnales. No nos jactemos, ¿verdad? Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Tengamos mucho cuidado, hermanos, en cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual. Usted hace las cosas para que la gente diga que usted es creyente. Tenga mucho cuidado. Mejor dicho, tengamos mucho cuidado. Dios conoce a cada uno de nosotros y un día cada uno de nosotros daremos cuenta ante el Señor. Y usted tal vez que nos ve por primera vez, yo sé que hay muchos que nos están viendo en este momento. Yo sé que hay muchos que nos ven y tal vez usted ha dicho, por esto que yo estoy haciendo, yo voy a ir al cielo. No, usted va a ir al cielo porque Cristo murió por usted. No hay algo más que usted y yo necesitamos. Todo lo que necesitamos es a Jesucristo. No es porque usted pueda dar muchas ofrendas, no es porque usted pueda orar por horas y horas, no es por si usted puede irse de rodillas de un lugar a tal lugar. No, no es por eso. No es por si usted puede hacer muchas cosas buenas para los pobres. No, no se trata de eso. Jesucristo ya lo hizo todo. Ahora, no estoy diciendo que usted sea una buena persona. No estoy diciendo que usted deje de ser una persona que es dadivosa. No, no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que no base su salvación en algo que es terrenal. Jesucristo, Él cumplió todo ya por usted. Él pagó el precio completo por su vida y por la mía. Si usted quiere entregar su vida hoy al Señor y si tal vez usted está diciendo, bueno, la verdad, yo necesito a Jesucristo en mi vida. Yo necesito reconocer de que tal vez he querido vivir una vida que va de acuerdo más a lo que yo pienso o a ideas, y algunas veces he llegado a pensar porque yo estoy haciendo esto y porque estoy haciendo aquello, yo ya tengo todo lo que es la salvación. En otras palabras, usted está diciendo, yo lo que estoy sintiendo es que Jesucristo no cumplió todo, ¿verdad? No hizo todo el sacrificio. Jesucristo hizo ya todo el sacrificio por usted
y por mí. Yo le quiero invitar ahí donde usted está, que pueda orar conmigo. Y si hay algo en su corazón, en su vida, dígale, Señor, examíname, límpiame, renuévame. Yo quiero que seas tú quien haga la obra purificadora en mi vida. No es tanto por lo que yo puedo hacer, sino por lo que tú ya hiciste en la cruz por mí. Jesucristo es suficiente, hermanos. Jesucristo basta. Vamos a orar, y si usted necesita oración ahí donde usted nos está viendo, yo le invito a que mande decir oración por mí. Yo aquí estoy viendo los comentarios, y si usted desea que oremos por usted, envíemelos. Yo quiero orar por usted, quiero orar por su familia, quiero orar por sus hijos, ¿verdad? Y yo sé que Dios tiene un propósito maravilloso para usted y para su familia. Amén. Jesucristo es suficiente. Vamos a orar y pedirle al Señor que sea el quien nos ayude. Padre de la gloria, a Dios, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te damos gracias, Dios, por la salvación. Gracias, Señor, porque el sacrificio de la cruz, Señor, fue suficiente y es suficiente, Dios. No necesitamos nada más, Dios. No necesitamos, Señor, aquellas cosas, Señor, que nosotros podamos pensar que si las hacemos, Dios, ayúdanos, Señor, que más bien porque nuestra naturaleza como creyentes, Señor, produzca automáticamente, Dios. Entre más nosotros entreguemos nuestra vida a ti, Dios, podemos darnos cuenta, Señor, de que automáticamente nuestra naturaleza producirá esos frutos, Dios. Señor, si hay alguien que nos ve hoy, Señor, y tal vez ha pensado que por lo que él o que ella puedan hacer, Señor, es por eso que van a obtener la salvación, Dios. Tal vez ha tenido temor, tal vez ha tenido miedo, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú quien hable a su vida. Yo te pido, Señor, que seas tú quien pueda hacerle ver, Dios, que tu sacrificio, que el sacrificio de dar a tu Hijo en la cruz es suficiente, Dios. Padre, bendice a aquellos que nos ven, y te pido, Señor, que podamos llevar una vida de acuerdo a lo que tu palabra, de acuerdo a tus estatutos, de acuerdo a tus mandamientos, Dios, y no tanto a lo que un hombre puede poner en nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir haciendo, Padre, de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder seguir obrando, Dios, de acuerdo a tu voluntad, Dios. Reconociendo, Dios, que tú eres el único Dios, que tú eres el único quien da salvación, que tú eres el único quien salva. Perdona nuestros pecados, Dios, y ayúdanos, Señor, a llevar una vida digna, Señor, que te honre y que te glorifique a ti, Dios. Nada más. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que haya sido de mucha bendición. Bendiciones a todos aquellos que nos apoyan. Hermanos, les recuerdo, nos reunimos este próximo domingo a las 7:30 afuera del templo. Todavía no hemos tomado la decisión de poder reunirnos otra vez dentro del templo, así que cualquier cosa nosotros vamos a estar informándoles. Aparte de eso, hermanos, les comunicamos que nos estamos reuniendo todos los sábados. Todos los sábados, hermanos, nos estamos reuniendo a las 8 de la mañana fuera del templo para orar. Así que les invitamos a que puedan venir y nos acompañen afuera a las 8 de la mañana para que podamos orar los unos por los otros. Sigamos orando por los hermanos que están pasando por circunstancias difíciles, aquellos que están enfermos. Estemos orando por el hermano del hermano Chacón, allá en Guatemala. Estemos orando también por las familias de nuestra congregación. Estemos orando. Hay tanta necesidad, hermanos. Solamente es que nosotros podamos ser intencionales y podamos ser parte de bendición para muchas de otras personas. Así que, hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Espero que este estudio, no quise ampliarlo mucho, quise buscar algo más simple y sencillo, así que espero que lo hayan podido entender, lo que realmente el ascetismo es, y si no, vuélvanlo a ver y vean también lo que nuestra hermana Rebeca expuso en la clase, en el estudio pasado. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. Recuerden la clase de escuela dominical también próximo, o mejor dicho, la clase bíblica, que es el sábado a las 5 p.m.,
Conéctense, hermanos, sigamos apoyándonos. Así que incluso le invito a que comparte este video para que la palabra de Dios siga difundiéndose. Tal vez ahí con sus amigos, familiares. Dios me los bendiga, hermanos, y recuerden que ustedes valen mucho. Bendiciones, y si Dios lo permite, nos miramos ya sea por este medio o nos miramos aquí en el templo. Dios me los bendiga.